Saludos, buenas noches, bienvenido a una nueva cita con Kilómetro Cero. Hoy vamos a comenzar hablando de lo que más nos interesa, especialmente en este último año y medio de salud. No sé si lo saben, pero el pasado 12 de noviembre fue el Día contra la Obesidad Infantil. Un problema que, por cierto, cada vez afecta a más pequeños, especialmente en nuestro país, y que pues en los últimos meses se ha tenido que tratar y mucho desde pequeños, porque los hábitos de vida saludable y hacerlo desde que son chiquitos es muy importante para luego no desarrollar otros problemas. De todo eso vamos a hablar, como siempre, con nuestros expertos del área sanitaria. Hoy tenemos esta noche aquí con nosotros a Olivia Moyano. Ella es psicóloga sanitaria y también técnico de promoción en salud, como digo, de nuestra área sanitaria. Buenas noches. Hola, buenas noches, María. Bueno, he hecho una pequeña introducción, vamos a dejar un poquito hoy claro todo esto, pero primero, ¿qué es lo que podemos considerar obesidad infantil? Vamos a dejar claro el término primero. Pues obesidad infantil es un problema de salud causado por un exceso de grasa en el cuerpo, que es un poco diferente al sobrepeso, porque el sobrepeso diríamos que es un peso por encima de la media según la estatura y la edad del niño, pero este exceso de grasa, tanto en sobrepeso como obesidad, genera una serie de problemas, en el caso de los niños, que son problemas que antes veíamos solamente en adultos y que ya desde pequeños empiezan a tener. Esto está relacionado pues con esos hábitos de vida que, como yo digo, han cambiado y especialmente con la alimentación. Sí, están relacionados con la alimentación y la verdad es que es un poco drama pensar que el 30% de nuestros niños y adolescentes tienen obesidad y sobrepeso. Según los últimos estudios, de 3 a 12 años el 30% son obesos y tienen sobrepeso. Y esto va a hacer que con mucha probabilidad, con el 80% de probabilidad, estos niños y adolescentes van a ser personas con obesidad y con sobrepeso en la etapa adulta. Y esto va asociado a problemas crónicos de salud. Eso te iba a decir, no se trata de estética, aquí hoy no hablamos de eso, que también, sino que todo esto lleva unos factores de riesgo y unos problemas que pueden desarrollar tanto ya en esa edad más infantil como en la edad adulta. Efectivamente. Bueno, que hablamos de problemas de diabetes tipo 2, ¿no? Hablamos de colesterol, hablamos de hígado graso, bueno, tenemos numerosos problemas que van a ir siendo asociados a problemas en la piel, en las articulaciones. Esto es lo que vemos en consulta. Son niños que normalmente lo que ocurre es que cuando el pediatra los ve o un médico sensibilizado, una médica sensibilizada los ve, le hace una analítica específica que ya va a empezar a ver la glucosa alterada en ayunas y va a ver un poco qué va pasando con ese organismo, que empieza a tener pues variaciones hormonales, de hormonas tiroideas, de glucosa, etcétera, y esto pues empieza a afectarle ya. Estamos viendo a niños con hígado graso. Fíjate, con problemas así que empiezan a haber placas en arterias. Esto empieza a verse, bueno, ya lleva tiempo viéndose, la verdad. ¿En qué momento tenemos que decir, oye, vamos a llevar a nuestro pequeño? Porque, bueno, hay niños que por constitución, siempre desde pequeños, pues son más gorditos, tienen una constitución más ancha. ¿En qué momento o qué síntomas nos pueden decir, oye, vamos a llevarlo al pediatra, que quizás estamos ante un problema que podemos atajar ya? Pues en el momento que el niño se vea que tiene un peso excesivo, ¿no? Y si tienes dudas de si tu hijo tiene un peso excesivo o no, pues acudir al pediatra es la mejor solución, ¿no? Él te va a decir que sí, le va a medir. Además, las tablas que se emplean para los niños no son las mismas que para los adultos, que siempre para los adultos el índice de masa corporal, en el caso de los niños es un poco más complejo, porque los niños están en crecimiento también, y son diferentes, ¿no? Entonces sí, consultar a la mínima duda. Eso es un poco evidente, ¿no? Si hay un poco más de peso de la cuenta. Y es verdad que muchas madres y muchos padres, ya no tanto, pero veían bien que los niños se criaran o es cierto, crecieran con un poco de peso, porque eso como le daba garantía de salud. Un niño delgado, por lo menos los primeros años de la vida, debe estar delgado y bien nutrido, ¿no? Efectivamente. Es importante que esto no se confunda, que la obesidad no es una mejor nutrición y que estar delgado tampoco supone mejor nutrición, que lo que tienes que tener es una alimentación equilibrada. Y hay niños que son muy delgados y están bien nutridos, y hay niños que están delgados y están muy mal nutridos. Claro, y esto, efectivamente. en el caso de los niños con sobrepeso, igual.
Recuerdo, ¿no? Sobre todo las abuelas, ¿no? Déjalo, y además la palabra, cuando den el estirón, ¿no? Ya darán el estirón y ya van a adelgazar, o cuando empiecen a andar. También me recuerdo mucho que dicen, bueno, ahora tú no te preocupes que cuando empiece a andar ya baja de peso. Sí. No es así, ¿no? Se puede convertir en un problema. Claro, seguramente es verdad que cuando da el estirón, pues va a adelgazar, se va a quedar con un buen peso, pero en ese tiempo está adquiriendo malos hábitos que se van a mantener, y entonces el peso va a seguir siendo alto. Claro. Y también recordar que el tema de la obesidad no empieza en el niño cuando nace, empieza cuando la mamá está embarazada. Una mujer embarazada, en los primeros 1000 días de vida de un ser humano, es cuando hay que empezar a trabajar esto, pero ahora si quiere lo vemos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, me interesa eso mucho, es decir, una mamá que está embarazada tiene que empezar a alimentarse bien para que ese niño, su cuerpo, empiece a desarrollarse también adecuadamente y luego pueda darle buenos hábitos. Eso sí depende ya luego de los padres, entiendo. Claro, eso depende después de los hábitos, pero es verdad que hay estudios que demuestran que los niños, digamos, que tienen cierto aprecio por alimentos que han sido consumidos a través de su placenta. Entonces, si tomas frutas y verduras, después, además se las sigues dando, ellos van a tener más aprecio por eso, ¿no? Sí, el cuerpo tiene esa memoria, podemos decir, sí, ¿no? Sí, es que está vivo desde el primer minuto, ya empiezan a chupar y ya empiezan a... Claro, decimos que existen tratamientos, métodos para atajar este problema. El primer paso, como tú dices, es ir al pediatra, pero luego ya, ¿qué tendríamos que hacer con ese niño en el que le hemos reconocido este problema de obesidad infantil? Bueno, actualmente en Andalucía existe un plan integral de obesidad infantil que dice exactamente qué hay que hacer, ¿no? Entonces, primero es una buena evaluación analítica y valoración por parte del pediatra, y luego si además ya hay problemas añadidos, pues hay comorbilidad que se le llama, lo que se hace es que se le hace un seguimiento por parte del pediatra especialista y una enfermera, una psicóloga, para que vayan cambiando sus hábitos de alimentación, de ejercicio, porque recordemos que este es un problema multifactorial, que no es solo por la comida, es por una alimentación que no está bien ponderada, no está bien equilibrada, es por falta de ejercicio físico y también por sedentarismo, porque pasamos mucho tiempo sentados sin movernos, no usamos el espacio que tenemos alrededor, no somos conscientes de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, también por el uso de pantallas, que sabemos que hoy por hoy esto sí que es una epidemia ya. El uso de pantallas, también por el ambiente familiar, porque que muchas veces piensas que mi hijo es obeso, tiene obesidad o tiene sobrepeso porque genéticamente, si toda la familia, bueno, pues este porcentaje que explica la genética es muy, muy bajito, y lo que tiene que ver es con una familia pues que tiene tendencia a esa obesidad porque sus hábitos de reunión, de comida, de gustos por comida más calóricas es muy evidente. Claro. Entonces eso, y luego también hay otros factores que, bueno, ya es conocido también, si depende del código postal en el que viva, depende de los recursos socioeconómicos que tenga, pues es verdad que es una pena pensar que una palmera de chocolate te cuesta 50 céntimos y lleva aceite de palma y palmiste, no sé cuánto, y una fruta pues cuesta mucho más cara. Y alimentación más saludable es muy cara, y esto hay que denunciarlo, ¿no? También influye la publicidad, sigue habiendo publicidad que te vende los zumos envasados, esto que son azúcar realmente, los refrescos y la bollería industrial, que no tiene nada de bueno para la salud. Hay que hacerlo todo en su justa medida. Decíamos que todo esto se puede prevenir, que no hay que llegar a ese problema, no hay que llegar para que el pediatra te dé todas estas indicaciones, sino que se puede prevenir, que con simplemente hábitos saludables en casa, como dice Olivia, el llevar una alimentación sana, el que el niño se mueva, evitar que esté todo el día pegado al móvil o a la pantalla, oye, vamos a dar un paseo, oye, vamos a ir al parque, todo eso se ayuda a prevenir, es decir, no tenemos que esperar a que todos estos problemas lleguen para que el pediatra nos diga qué hacer. Claro, me has preguntado antes por el tratamiento. ¿Qué se hace? Bueno, pues una vez que se detecta un caso ya que tiene una gravedad, porque ha habido una problemática como la que hemos comentado antes, de un colesterol, una diabetes tipo 2,
resistencia a la insulina, problemas articulares, etcétera, etcétera, pues ya sí se ponen muchos recursos, Claro. pero antes hay que hacer campaña y tenemos que hacer una unión en esto, porque la familia tiene una gran labor, un gran trabajo por delante, pero también los colegios, Claro. las políticas sobre alimentación y bueno, y los ayuntamientos, los medios de comunicación, todos en realidad deberíamos implicarnos en esto, Claro. porque esto va a hacer que nuestra sociedad sea una sociedad más saludable. Estamos hablando de que estos niños que ya tienen sobrepeso u obesidad, el 80% de ellos va a tener un problema de este tipo Claro. en la adultez. Entonces hay que trabajar en la prevención, que es lo que ahora, si quieres, comentamos, y empieza todo por dar buen ejemplo. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Ellos imitan lo que ven. Sí. Al final son niños y eso lo hacen así, y especialmente en la escuela. Yo creo que quizá ahí sí hemos dado un paso y las escuelas cada vez están más concienciadas. Sí. Bueno, yo tengo una niña de 4 años y ahora he hecho lo de la pirámide, ¿no? Me dice, mamá, eso no es saludable. Y digo, vaya. Es decir, que ellos sí están, o por lo menos en ese trabajo las escuelas sí están ya, desde Sí. muy pequeños. Yo siempre digo que los mejores abanderados de este plan integral de obesidad y de estas iniciativas saludables son los niños. Tú a los niños les enseñas algo y ya no puedes ir al supermercado y coger algo indebido. Son perfectos. Entonces, el buen ejemplo en ello empieza desde muy pequeñito. Claro. Pero si hay mamás y papás que nos estén escuchando ahora mismo, hay que decir que no se desesperen, porque esto son cambios muy poco a poco. Claro. Entonces tú dices, sí, que le dé fruta, pero si no quiere, si nunca se la come, bueno, despacio. Claro. Tienen que ver la fruta cada día y no en el frutero. Es que Claro. está el frutero y se pudre la fruta, no. Corta la bonita, ponla allí, son colores, Claro. son sabores, que vayan probando poco a poco. A los niños hay que darles a probar los alimentos saludables en torno a 15 veces o más para que vayan familiarizándose. Claro. ¿no? Que lo prueben al principio es ya un objetivo cumplido, ¿no? Que estamos pensando, tiene que comer verduras, no, que lo vayan probando ya. Entonces eso es un trabajo que hacemos, por ejemplo, en consulta, ¿no? Ayudar a los padres a comunicarse con los hijos y Claro. a establecer ese ambiente salutogénico, ese ambiente Claro. que favorece y hay que quitar la tele mientras se come, y hay que hablar de cómo se siente, y hay que manejar el aburrimiento, y hay que manejar los estados nerviosos. Claro. Muchas veces los niños que además viven en una familia donde abres la despensa y tiene magdalena, patatas fritas, galletas de todo tipo, no sé cuánto, cuando está nervioso aprenden a calmarse con comida. Claro. Y eso ya, no digo que es para siempre, pero cuesta quitarlo. Cuesta mucho quitarlo. Hay que hablar también que todo esto va muy despacio, porque casi siempre los padres llevamos una vida mucho más rápida. Tenemos que adaptarnos a muchas situaciones. Muchos niños comen en la escuela, otros comen con los abuelos, otras veces por las noches ya casi no tenemos tiempo. Todo eso también deben enseñárnoslo a nosotros, es decir, el mantener una rutina o el mantener un poco un calendario que nos diga esto es lo que podemos hacer con ellos y ayudarles, porque es cierto que el día a día para nosotros a veces... Pues imagínate, María, que además cuentas con pocos recursos económicos, Claro. y tiras de comida precocinada, Todo, congelado, fritos, que sabes que los niños se lo van a comer sin problema porque tienen saborizantes hechos para Claro. ello, para que sea más fácilmente reconocido por el paladar y se enganchen, ¿no? Claro. Entonces, no dedicarle tiempo a planificar la comida cada semana, porque eso aumenta la probabilidad de que se consiga. No lo vas a hacer perfecto, pero tú planifícalo, ¿no? Claro. Planificamos. Y planificamos teniendo en cuenta la pirámide que tú has comentado antes, ¿no? En la que nuestra principal fuente deben ser carbohidratos en forma de verduras y frutas. Claro. También tiene que haber carnes, pescados y huevos y legumbres, ¿vale? Claro. Y el pan y las harinas refinadas no tienen que estar tanto en la base de nuestra alimentación. ¿Tienen que comer pan los niños? Sí, sí, ¿vale? ¿Tienen que comer muchísimo pan? No, el pan es saludable un poquito, no es que hay que comer un poquito, no hay que comer mucho. El resto de carbohidratos tiene que ser verduras y frutas. Y las carnes, los pescados y demás, que no vayan rebozados, Claro. ni fritos, ni nada. ¿Pueden comer patatas fritas los niños? Sí, haces patatas fritas con un buen aceite de oliva y están riquísimas. Te comes unas poquitas, no un plato entero. Claro, Y así, ni todos los días, por ni supuesto. todos los días. Entonces, Efectivamente. así vamos jugando un poco con el gusto de ellos y además después los niños agradecen comer cosas sanas.
porque le estamos ayudando a hacer un paladar más exquisito, claro, con sabores más diversos. Y bueno, otra cosa que es muy importante es elegir recompensas o castigos que no tengan que ver con los alimentos. Muchas veces, si te portas bien, te doy el chupachú, o si te portas bien, entonces, ¿qué le estamos diciendo? Pues que es bueno el chupachú, o que es bueno el paquete de gusanito, o que es bueno la palmera de chocolate, y cuando esto no es lo que queremos decir. Si queremos usar refuerzo con los niños, pasa tiempo con ellos. Juega algo, aunque al principio se resistan, juega algo con ellos, cosas manuales, cartas, fichas, puzzles. Ese es realmente un refuerzo. Y el castigo tampoco debe ser, le quito este alimento. No, no le damos tanta importancia al alimento para meterlo en el día a día de una forma natural. Nosotros, bueno, hemos hablado de esas herramientas que tiene el área, ¿no?, que se pone en ese programa del que ha hablado, de la obesidad y lo importante que es la casa, la escuela, todos estos detalles que estamos hablando, es muy importante tenerlos en cuenta en el día a día, pero también para los jóvenes, ¿no?, para los adolescentes, un mensaje muy importante. No estamos hablando del cuerpo perfecto, no es lo que nos enseñan muchos anuncios de publicidad, no es estar perfecta en las redes sociales, que creo que eso también ha hecho mucho daño. Estamos hablando de estar sanos desde que somos pequeños y tener todos estos hábitos saludables. No hablamos de ese cuerpo perfecto que se ve en los anuncios. Para nada. Se trata de tener un normopeso, pero estar bien nutrido. Efectivamente. Tú puedes estar muy, muy delgado porque te tomas un trozo de pizza al día y no comes nada más. Y estás muy delgado, ¿no? Pero estás desnutrido. Nosotros buscamos la salud. Y hemos visto que cuando hay una desnutrición, tengas sobrepeso o no lo tengas, hay un problema de salud. Pero sí es verdad que cuando hay un exceso de grasa va a haber un problema de salud, sí o sí. Claro. Entonces nos hemos acostumbrado a que hay todo tipo de tallas de ropa y demás, pero no es un problema que se da ya y que además va a ser un adulto con mucho más problemas. Algo que influye también en el sobrepeso y en la obesidad es el sueño, la calidad del sueño y la cantidad de sueño. Claro. Como ahora pasamos mucho tiempo estimulados con pantallas, dispositivos electrónicos, nuestro cerebro no se termina de relajar lo suficiente, no termina de tener el suficiente tiempo con las ondas del sueño adecuadas, y ahí donde se produce pues estado y cambios hormonales también. Esto de dormir más va a favorecer que haya un aumento de peso. O sea, quieres mantener tu peso, planifica tu comida, haz una buena lista para hacer la compra semanal y descansa y dedícale tiempo al descanso, ¿vale? Claro. En el caso de los niños, alejamos los dispositivos electrónicos al menos 2 horas antes de dormir, al menos. Y recordar que la Organización Mundial de la Salud, a los niños como mucho, a partir de 6 años, como mucho son 2 horas de dispositivos electrónicos. No más al día. No más, que hay veces que es difícil de mantener. Claro que sí. Entiendo también que el niño entre dentro de estas cenas saludables le ayudará también a dormir. Es decir, si le estamos dando por la noche esos fritos, los sumamos a chocolate y después eso, le va a costar mucho más esa digestión, ese sueño, ese alcanzar eso que estás hablando, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, y también es verdad que hay organismos y organismos. Hay algunos que digieren estupendamente y otros que no. Claro. Pero efectivamente una comida chatarra que llamamos, pues las cenas, si son frugales, mejor. Mucho mejor. Mejor. Si además hacemos un ritual para dormir, también mejor, ¿eh? Entonces... desde chiquitito, ¿no? Desde del baño, tal. Además es que lo agradecemos los padres, porque lo que ocurre es que si tú quieres que se duerma a las 10, a las 9:30 ya estás haciendo el ritual y a las 10 está durmiendo. Por ejemplo, el que quiera dormir más tarde. Pero la cosa es que el niño duerma las suficientes horas y vaya en buenas condiciones. Y que el día después, al día siguiente, va a hacerlo mucho mejor, porque el día... hoy empezó ayer. Entonces, todo esto repercute en el aprendizaje, en las relaciones personales y demás. Entonces, recordar, María, que las consecuencias del sobrepeso y la obesidad son de tipo físico, de tipo de enfermedades físicas que ya hemos comentado, y también de tipo psicológico. Claro, es muy importante para el desarrollo también del niño, es decir, el que pueda
el entorno, ¿no? Quieres decir también, es decir, el desarrollo, que no pueda a lo mejor realizar un ejercicio físico determinado o él se vea un poco más incapacitado, todo eso en el entorno de la escuela y el desarrollo supongo que es también complicado. Efectivamente, eso de entrada, y además que desgraciadamente los niños con sobrepeso y obesidad sufren más de provocaciones, de insultos, y estamos hablando de niños que no tienen tanta confianza en sí mismos, Claro. con una autoestima más bajita, de ánimo van regular, y al final siguen acudiendo a la comida para restaurar un poco su estado de ánimo, su seguridad, y bueno, esto va a tener problemas importantes, ¿no? Eso va asociado siempre a depresión y ansiedad. Fíjate. Así que fíjate qué importante es lo que estamos hablando. Efectivamente. Bueno, pues ese mensaje, como digo, especialmente pues para los papás, las instituciones también y la escuela, todos los que formamos parte del entorno de esos, de los más pequeños, de las abuelas también, que son muy hemos hablado de eso. Efectivamente. Que alguna vez en consulta he dicho yo, ¿puede venir la abuela el próximo día, por favor? Por ejemplo, en mi caso es la que le da de comer todos los días, es decir, que ella tendría mucho más que decir que yo en esto porque es el almuerzo y es lo más fundamental, pero bueno, tenemos suerte de que tenemos unas abuelas que están cada vez más modernizadas y ellas saben perfectamente lo que... Hay que enseñar a las abuelas, bueno, y ellas pues son fantásticas en las comidas buenas, ¿no? En las que no son comida chatarra también, pero es verdad que como quieren ganarse a los niños, muchas veces les dan esas chuches innecesarias, refrescos, claro que sí, azucarados y demás, y ellas también. ahí pecamos. Pero ahí va. Bueno, pues entonces a la consulta también, a veces, si en este caso son las abuelas las encargadas, tienen esa suerte de que la abuela es la que está con el más pequeño a la hora de comer, porque también se acerquen a la consulta, porque además estos hábitos es para todos. En esa casa con esos abuelos, pues también ellos pueden coger esos hábitos saludables. Bueno, Olivia, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer volver a verte, que igualmente, que nos hayamos vuelto a encontrar, y seguro que nos volvemos a ver en cualquiera de estas citas con el área sanitaria.